Tenemos la señal. Buenas noches. Estamos tan contentas de estar otra vez aquí. Le damos la bienvenida, ¿verdad? A Lidia, a la hermana Silvia, a la hermana Yamilet, que aquí están, ¿verdad? Otro domingo más compartiendo de la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar de la viuda de Sarepta. Esta mujer tenía necesidades personales y familiares, pero ella, Dios la usó, ¿verdad?, para bendecir al siervo de Dios, pero también el siervo de Dios fue usado por Dios para bendecirla a ella. Entonces vamos a hablar de la siembra y la siega, ¿verdad? Y vamos a hablar de cosas que nos pueden ayudar en este tiempo, que mucha gente está padeciendo necesidades, pero hay solución para que haya provisión para tu vida. Y vamos a dejar el lugar a nuestra amiga Lidia, para que ella nos hable acerca de esta historia que está muy hermosa, y hablando de una viuda, ¿verdad? Que ahora hay gente que ha quedado viudas o han quedado viudos, pero Dios tiene una palabra poderosa para ellos. Le damos el lugar a Lidia. Buenas noches. Dios las bendiga a mis hermanas y a nuestras amigas que nos oyen. Estamos muy agradecidas por Dios, por hablar la palabra sagrada de Dios, por poder traer una enseñanza a la vida de las mujeres, pero también de los hombres, porque la palabra de Dios es para niños, es para jóvenes, es para mujeres, es para grandes y pequeños. Y la Biblia es para nuestra enseñanza. Entonces, quiero empezarles a contar la historia de esta viuda de Sarepta. Por ahorita que leemos, les cuento prontamente que Dios, cuando sacó a su pueblo de Egipto, estando ellos allá en el desierto, les dio reglas y leyes para cuando entraran a la tierra prometida. Cuando entraran, dijeron, no van a ser como las otras naciones y no van a copiar sus prácticas, no van a copiar sus ritos que ellos hacen. Ellos solamente, dice en Deuteronomio 6, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pasando los años, vemos que el pueblo de Dios, pues pasando el tiempo, entra a la tierra prometida, pero quedan alrededor de esta tierra gente que practica la idolatría, hace prácticas muy desagradables ante los ojos de Dios. Sus comidas también son desagradables, pero sigue pasando el tiempo y Dios tiene ahí sacerdotes, luego levanta profetas, luego levanta reyes, y vemos que cuando levanta a David le hace un juramento de que su reino sería perpetuo. Muere David y su hijo, sucesor Salomón, pues es rey de Israel, un hombre sabio, pero aún siendo sabio, Salomón pecó porque tomó muchas mujeres como esposas, 700 mujeres esposas, 300 concubinas, y muchas de esas mujeres inclinaron su corazón a la idolatría. Cada una de ellas era como un pacto entre pueblos para que su reinado se hiciera fuerte. La gente iba a oír a Salomón, pero también gobernantes, y a veces le daban mujeres hermosas a Salomón, las hacía sus esposas, pero cada una de ellas traía sus ídolos, y vemos que Salomón peca y pues hace lo malo, y le suceden su hijo Jeroboam y Roboam, pero el reino se divide en dos, y parece ser que en la palabra de Dios nos dice que esto era permitido por Dios. Entonces, al dividirse, un pueblo siguió a Judá y otro pueblo a Israel.
Lo que pasó aquí es que cuando la gente subía a Jerusalén para adorar en el sagrado templo que Salomón había construido, cobraban la entrada al templo. Mucha gente era pobre y iba allá al templo, iban con mucho gusto, con mucho amor, pero tenían que llevar, aparte de su ofrenda que otorgaban a Dios, el pago de la entrada al templo sagrado. Entonces, el pueblo estaba un poco inconforme, pero esto se hizo a causa de los gastos excesivos que Salomón llevó en las comidas, en los ropajes, en las esposas, en todas las cosas se hubo mucho gasto. Entonces, por eso se cobraba la entrada al Sagrado Templo. Muere Salomón y sus dos hijos quieren reinar, pero uno de ellos sabía que el lugar que había escogido Dios era el lugar de Jerusalén, pero Roboam se volvió, Jeroboam, perdón, hizo lo malo y les dijo al pueblo que ya no subieran a Jerusalén, que ahí les iba a hacer un lugar donde pudieran ellos adorar y gratis. Pero eso no es la orden. La orden es subir a Jerusalén. Y empieza el reinado de Judá siempre camino a hacer el bien, pero el reinado de Israel siempre va como a lo malo, como declinando hacia lo malo. En eso de que van los hijos de sucesores, ¿verdad? De que van muriendo los padres y llegan los hijos. Cada hijo que tomaba el reino en Israel iba haciendo lo malo. Y aquí nos encontramos que llega un hijo, el hijo de Onri, llamado Acán. Era un hombre que excedió a los demás en hechos malos, porque él tomó una mujer pagana, una mujer que no era de Israel, la hizo su esposa, esa mujer llamada Jezabel, esa mujer que llevó sus altares, puso sus sacerdotes de Baal, otros de Acera, y no solo eso, sino que el mismo rey de Israel, Acán, edificó altares a Acera y permitió que su esposa cometiera injusticias. En esa ocasión, Nabor tenía una viña heredada por sus padres y su esposo quería esa viña y se pone triste y no comía, y la mujer, a veces nosotros las mujeres debemos ser para aconsejar a lo bueno, pero esa mujer, como no amaba al pueblo de Israel y como no conocía las leyes de Israel y como siempre estaba haciendo lo malo ella y su esposo, ella le dice, pero tú eres el rey, tú puedes obtener lo que quieres. Y ella toma cartas para los sacerdotes, los jueces, los que estaban ahí, y les dice que hagan una carta donde acusan a Nabor de haber blasfemado en contra de Dios. Y cuando ellos vienen, hacen juicio contra Nabor, lo acusan falsamente y lo matan. Y obtiene la viña. Le dije, Jezabel, ve y tómala porque Nabor ha muerto. Muchas injusticias se hacían ahí, muchas idolatrías, muchas cosas malvadas que a Dios no le agrada. Y entonces aparece el profeta Elías y le dice a Acán que no va a llover hasta que él diga, hasta que él hable de que vuelva la lluvia. Y vemos que Dios le dice a Elías que se esconda en el arroyo de Querit, ahí va a ser alimentado por los cuervos, ahí los cuervos le llevaban carne, le llevaban pan en la mañana y en la tarde, pero el arroyo se secó y luego da orden a una viuda que le dé de comer al profeta y el profeta va allá donde está la profeta de Sarepta de Sidón, un lugar donde pues no se había dado la palabra, porque ustedes saben que el pueblo de Israel tuvo la palabra en el monte Sinai, pero todas las naciones alrededor sabían del Dios de Israel, el Dios que sacó a su pueblo de Egipto con mano poderosa, con brazo extendido. Las naciones alrededor sabían cómo Dios les había dado victorias.
cuando los ejércitos salían a pelear contra su pueblo, Dios estaba con ellos, pero a causa de la sequía que se había profetizado, pues vino la hambruna y eso trajo que escaseara el pan, que escaseara las cosas estaban muy caras, el arroyo se había secado, el agua era pues tan difícil de obtener, pero le pide agua y luego le dice que una torta. La viuda le comenta que ella tiene poquita harina y poquito aceite, que iban a hacer esa torta pequeña para ella y su hijo, y luego se iban a dejar morir porque ya no tenían más. Pero aquí tenemos una enseñanza, ¿verdad? Que en medio de sus miedos de la viuda, ella obedeció porque vio en él un hombre de Dios, ¿verdad? Porque sabía que esos hombres de Israel son hombres de Dios, profetas, hombres que traían una bendición, pero ella a lo mejor Dios había visto su corazón, un corazón dispuesto, ¿verdad? Conocer a ese Dios de Israel y le dice el profeta, haz como has dicho, pero primero me das a mí y le da. Y no es la primera vez que una viuda da, porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Mesías, da un ejemplo de una viuda que dio dos moneditas, dos blancas, dos pequeñas monedas que al lado del montón de dinero que llevaban los ricos del tiempo donde estaba Jesús, Jesús hace una aclaración y dice, esta viuda ha dado más que todos porque ella dio de su necesidad. En cambio, los otros dan de lo que les sobra. Así le pasó a esta viuda. Esta viuda dio de su necesidad, dio de lo que ella decía, yo eso lo necesito, pero ella obedeció y lo dio. Y vemos cómo Dios recompensa a esta viuda y le da le hace que su harina no se escasee ni su aceite, no solo come ella y su hijo, sino que toda su casa, dice la palabra de Dios, que ahí ya luego, ya vinieron los parientes, se enteraron, ¿no? Pues hay comida ya en la casa de la viuda, pues vamos, porque se ha aparecido Dios, llegó un hombre, un varón santo a su casa, vamos, hay comida, hay alimento. Y vemos luego de eso que se le muere el hijo. Pero ¿por qué? Estaba yo pensando, ¿por qué se le murió el hijo a la viuda? Porque ella habló con su boca y dijo que ella y su hijo iban a morir. Entonces, a veces tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, que Dios nos dé, como dice el Salmo, pon guarda mis labios, pon guarda mi boca. Si ven, tenemos los dientes que si los cerramos, una puertita. Si cerramos los labios, otra puertita. Entonces Dios nos pone puertitas a la boca porque somos un poquito dados a veces a hablar sin pensar y ya luego pensamos lo que hablamos y nos arrepentimos. Y esta viuda habló, pero gracias a Dios, Dios recompensó el hecho de que ella obedeció y dio de comer al profeta. Y el profeta oró a Dios para que el niño resucitara y resucitó. Y damos gracias a Dios porque muchas mujeres viudas que conocen de Dios, aún aquellas que quieren conocer al Dios vivo, al Dios de Israel, al Todopoderoso, a veces hacen un esfuerzo y ellas no teniendo un esposo que las sustente. A veces nosotros teniendo un esposo, pues no sabemos cambiar un tanque de gas, ¿verdad? No podemos cambiar un foco. Hay cosas que se nos hacen difíciles, ¿verdad? Pero hay mujeres que no teniendo su esposo, tienen que tomar ese lugar del esposo y hacen muchas cosas buenas para su familia, para sus hijos, salen adelante. Y también en la obra de Dios hay muchas mujeres que nosotros a veces no nos percatamos del texto que Dios es Dios defensor de viudas y de huérfanos, y a veces no nos percatamos, hacemos cuentas, ¿quién en la iglesia es viuda? ¿Quién? Y ella aporta y quiere poner más y quiere ayudar y alegremente lo hace. Nosotros tenemos que bendecir a esas mujeres de Dios
y a todas las mujeres que aún no conociendo de Dios, Dios las va a defender, Dios va a estar, Dios es fiel a su palabra, dice que Él es defensor de viudas y de huérfanos. Él no va a fallar, dice su palabra que nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Y yo bendigo a todas las mujeres viudas, a aquellas que no tienen su esposo por alguna razón, y agradezco a Dios por sus vidas. Ya las hermanas les hablarán más a su corazón y hablarán a sus vidas para dar consejo, consuelo a través de la sagrada palabra de Dios. Que Dios las bendiga. Amén. Amén. Qué hermosa historia que estamos viendo acerca de la vida de Sarepta. Vamos a aprender demasiado porque Dios quiere que comencemos, ¿verdad?, a aprender acerca de la obediencia. Esta mujer que aún no teniendo nada, le dio al profeta, ¿verdad? Y fue obediente al mandato de Dios, porque Dios le había dicho a ella que le diera al profeta, pero ella tenía tan poco. Y como dice, a buen árbol, a buen árbol se arrima, ¿no? Dice, ¿cómo va? Si apenas tengo para comer yo, ahora te voy a dar a ti, ¿no? Diría ella, ¿no? Pero ella obedeció, en medio de que ella nada más tenía, dice que un poquito de aceite y un poquito de harina, y todavía el profeta le dice, pero hazme primero a mí, ¿no? Otros se indignarían, ¿no? Dirían, no, pero ¿cómo cree? Si apenas tengo yo para mi hijo y para mí, ahora quiere que le haga yo, ¿no? Pero era para una bendición para ella. Y vamos a aprender mucho acerca de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Que nos gusta cosechar, pero muy poco nos gusta sembrar. Y tenemos que aprender a sembrar con los siervos de Dios, sembrar con otras personas, y tenemos que aprender. Le dejo el lugar a nuestra hermana Lili. Buenas noches, hermanas, amigas que nos acompañan en esta, nuevamente en esta transmisión. Nos da mucho gusto volver a estar entre ustedes y seguir compartiendo de la palabra de Dios, que siempre, como dice nuestra hermana, siempre vamos a aprender cosas muy hermosas, muy bonitas, que nos van a ayudar pues a seguir en esta situación tan difícil, en este tiempo muy difícil que estamos pasando como madres. Luego estamos preocupadas y viendo qué es lo que vamos a hacer, que estamos pensando en lo último que tenemos. Y ya nos hablaba nuestra amiga Lidia de esta lección, y esta historia la van a encontrar en la palabra de Dios. Nosotras, lo que les hemos compartido, y siempre les invitamos a que lean su Biblia, o si tienen una Biblia en casa, léanla, y esas historias impresionantes que van a ayudar de veras en su vida a presentar momentos difíciles, van a salir adelante como esta mujer, la viuda de Sarepta. Ya nos dieron la historia, ya nos dieron que de quién se habla, el profeta Elías, de esta mujer viuda, y pues que nos va a decir que en este tiempo difícil a veces nos preocupamos demasiado, a veces viene esa aflicción de más si tenemos hijos chiquitos o bueno, o hijos grandes, igual nuestra familia, pero nos preocupamos porque siempre pensamos en la escasez, en este tiempo que muchos pues ciertamente han perdido sus trabajos, hay mucha falta de empleos, y también las necesidades se viene, pero fíjense que estamos platicando y ustedes lo han de estar probando o pasando en este tiempo de pandemia. Cosas que decimos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Las cosas están caras, la falta de trabajo, la falta de despensa. Y nos preocupamos, ¿qué vamos a darles de comer a nuestra familia? Como madre nos preocupamos.
Y esa viuda estaba pues también preocupada de su escasez. Por eso es que, como nos comentaba nuestra amiga Lidia, de que estaba pensando que era su última comida y que pues, qué iba a pasar, se iban a morir. Y eso estaba declarando la muerte. En Proverbios nos habla bien claro que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar nuestra boca, lo que habla. Porque ciertamente esta madre estaba declarando que ella y su hijo iban a morir. Y eso es algo que tiene poder y aquí lo vemos que es cierto. Todo lo que nosotros declaremos, por eso es que vamos a declarar abundancia, vamos a declarar que va a haber trabajo, que vamos a tener comida, porque aquí en la misma palabra de Dios nos los dice bien claro en Salmo 37:25. Hay un texto que nos dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios omnipotente, un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas y Él nunca nos va a dejar. Nos lo dice su palabra. Yo voy a estar con ustedes siempre, toda nuestra vida. Y aún así nuestra vida y las generaciones que vengan, porque Dios es fiel, Dios es bueno y va a cumplir su promesa. Todo lo que leemos en su palabra, Él la va a cumplir. Pero pues tengamos cuidado de lo que hablamos. Y esta madre, que a mí me tocó hablar de una madre de responsabilidades, una madre que está a cargo de su familia, y más esta que habla de viuda y que estaba sola y que estaba preocupada, que tenía un hijo y ese hijo lo estaba poniendo pues en riesgo. Después que llega este profeta, Elías, y bien claro le dijo Dios, ves, yo he preparado, dice, todo lo que ya la historia que nos dijeron, pero en este tiempo que Dios le habla a Elías, dice, yo he preparado a una mujer, y era esta viuda de Sarepta. Dice, esta mujer te va a sustentar. Y fíjense, esta mujer estaba en los planes y propósitos de Dios. Esta mujer, a lo mejor muchas pudieran pensar, porque es que Dios no se acuerda de mí, es que estoy sola, estoy pasando tantos problemas, soy viuda, ahora tengo que enfrentar la vida sola con mi hijo, pero ya estaba en los planes de Dios, estaba en los propósitos. Y llega este profeta que iba a presentarse en sus vidas. Y llega y pues ya lo que escucharon, que él le pide de un vaso de agua, después le pide dice un pan, que le dé una torta, la primera de que le preparara a él. Y ella pues que está triste y dice, pero ella le dice, no, dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Dice, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces, en este tiempo, yo les decía, en este tiempo difícil, vamos a poner toda nuestra confianza en un Dios que provee, un Dios proveedor, un Dios que no nos va a dejar solas, no nos va a dejar, porque ya les decía, dice la palabra de Dios, que Él dice suplirá todo lo que necesitamos. Y si tú confías en un Dios, si tú conoces a este Dios, que Dios es fiel, que ya has escuchado, que a lo mejor no has leído su palabra y que nada más has escuchado que hay un Dios bueno, pero lo tienes que conocer
porque como madres a lo mejor tenemos responsabilidad de un hijo, de una hija o de varios hijos, y que también les tenemos que llevar ese conocimiento de Dios, que Dios nos va a ayudar, Dios es fiel, cumple sus promesas. Y aquí ella estaba pues pasando esos momentos con el profeta Eliseo, que de parte de Dios iba a tener abundancia. Y ya como escuchamos en la historia, abundó la harina, el aceite y estuvo, ahora sí estaba experimentando algo sobrenatural. Estaba experimentando algo sobrenatural. Y como mujeres tenemos que confiar, tenemos que aprender a tener fe. Pero acuérdense, nosotras les hemos hablado de la palabra de Dios, y cuando ustedes vayan a la palabra de Dios, su fe ya no va a ser la misma o algo que nada más sea algo ligero, sino que van a aprender a vivir por fe, confiando en un Dios que es Dios real, es un Dios todopoderoso, un Dios bueno, un Dios fiel, y van a experimentar eso que esta mujer experimentó. Como madres tenemos grande responsabilidad de llevarles a nuestros hijos el de conocer a Dios. Amiga, por eso es que te estamos invitando a que tú leas, escuches la palabra de Dios, y pues en esta noche eso es lo que queremos eh, decirles: confíen en un Dios que dice que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Así es que, pues, no nos queda más que, pues, alentarlas. Querer las bendiciones de Dios no es lo mismo que estar preparados para recibirlas. Es un mensaje. Y para las mujeres, la petición de Elías parecía una broma. Elías sabía que ella no tenía nada, que era parte de la prueba. Dice, pero es interesante cómo responde: vive el Señor tu Dios, vive el Señor tu Dios y confía. Eso es lo que dice. Entonces, por eso es que ella misma conocía, fíjense, ella misma conocía al Dios de este hombre profeta Elías. Entonces, acuérdense, cuando alguien vaya, ahora sí, persona que vaya a tu vida y que vaya en el momento que estás pasando, y alguien te habla de un Dios vivo, de un Dios real, créele, porque hay mucha bendición en verdad, y pues como madres tenemos también grande responsabilidad enseñarles de esa fe a nuestros hijos. Así es que, amiga, ese es el mensaje que hemos también aprendido, y pues me dio gusto estar entre ustedes, y pues que Dios te bendiga. Amén. Esta historia está en Primera de Reyes 17:8. Ahí ustedes lo pueden encontrar. Esta historia está muy hermosa porque habla cómo Dios sustentó, ¿verdad?, una viuda, pero también queremos hablarle de que Dios también sustentó a un siervo de Dios. También tenemos que saber que Dios sustentó a Elías, ¿verdad? Dice que aquí en Deuteronomio, Primera de Reyes 17, dice que los cuervos alimentaban a Elías, ¿verdad? En las cuevas, porque lo venían persiguiendo, porque él había dicho a Acab que no iba a llover, y estaba enojado el rey, que estaba enojado porque él había dicho que no iba a llover y la sequía estaba, y porque por sus ídolos, por su idolatría. Y él corrió a una cueva y se metió ahí, y Dios le sustentaba. Decía uno, le pedía al cuervo que le trajera un pollito, ¿no? Que le trajera agüita, y los cuervos lo alimentaban. O sea, qué milagro sobrenatural, ¿no? Que aún los cuervos le daban de comer, ¿verdad? Y también del arroyo. Pero un día se seca el arroyo, y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Vete a Sarepta, y ahí hay una viuda,
y ella te va a dar alimento. Pero no era tanto el alimento, es que Dios estaba acordando de esa viuda. Dios tenía presente a esa hija que era de él. Él ya estaba desesperada esta mujer, ¿verdad? Pero Dios se había acordado de que ahí había una viuda que estaba desesperada. Y entonces Elías tuvo que ir, y dice que al entrar a la puerta de la ciudad la vio y le dijo, ¿sabes qué? Dame agua, y le dio agua. Luego la vio recogiendo, ¿cómo se llama? Recogiendo pedazos de arbolito, ¿cómo se llaman los árboles? Leños. Y que le dice, ¿sabes qué? Quiero comer, ¿no? Y le dice, oye, profeta, yo solamente tengo un poco de aceite y un poco de harina. O sea, ¿qué va? Yo nomás estoy esperando llevar estos leños a mi casa, hacer esta harina y este aceite y luego morirme. O sea, una que conocía a Dios, pero estaba en depresión, en angustia y en tristeza. Esta mujer puede suceder, ¿verdad? Los hijos de Dios nos pasan estas cosas también a aquellos, porque esa mujer conocía al Dios de Israel. Pero ¿qué le estaba pasando? Que su fe estaba menguando, porque ella ya estaba hablando nada positivo, todo era, no, pues comemos y nos morimos. Pero Dios tenía otro plan, ¿verdad? Dios tenía otro plan, y ese plan fue que mandara al profeta para bendecir a esta mujer. Y yo quiero hablarle acerca de esto, que Elías dice que en el 17:13 le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Imagínense, ¿no? Ella tenía una prueba de que, imagina que dije, no, pues que te voy a dar mi harina, y mi poquito de harina y mi poquito de aceite al profeta. No, estás pero bien mal. Esto es para mi hijo y para mí. Si ella no hubiera hecho ese acto de fe, dice que ella tuvo aceite y harina hasta que lloviera, y llovió, y 3 años se multiplicó su bendición por haber obedecido a la voz de Dios, porque no era que Elías fue y dijo, dame, sino que fue Dios que le dijo que hiciera esta cosa, ¿no? Que le pidiera la tortita y que le pidiera. ¿Por qué? Porque Dios quería bendecir. Cuando tú bendices a los siervos de Dios, porque a veces nosotros, ay Dios, si apenas tenemos para mí, ¿qué le voy a dar al siervo de Dios? No, pues que trabaje, ¿no? Así la gente, no, pues que como si el siervo de Dios no trabajara. Y la gente a veces se da en los mundanos, pero en los cristianos también se da eso, ¿verdad? Ay, no, que el siervo de Dios ni trabaja. Es el pastor, no trabaja, que trabaje. ¿Y por qué le voy a dar si apenas tengo para mí? Pero ¿por qué? ¿Por qué hizo esto esta mujer? Porque obedeció a Dios, ¿verdad? Porque obedeció a la voz de Dios. Y así debíamos de ser todos, ¿verdad? Yo a veces decían, ¿por qué Dios no contesta las oraciones? ¿Por qué a veces pedimos algo y Dios no nos contesta? ¿Por qué a veces están abriendo los trabajos bien y de momento, ¡pum!, ya no se hizo el trabajo y el negocio, todo? ¿Por qué? Porque Dios a veces te dice, haz esta pequeña cosa, y tú en vez de darle al siervo de Dios, no, dices, no, esto es para mí. Pero Dios te dice, hazlo, dalo, poquito, no las limosnas, sino el poquito, ¿verdad? Y Dios te podría abrir ventanas, pero muchas veces no obedecemos. Y por ese poquito estamos así, muchos cristianos estamos en decadencia, estamos sin dinero, estamos así, porque no obedecemos al Señor. Esta viuda ya le había dicho, va a llegar mi profeta y tú le tienes que dar, ¿verdad? A lo mejor con mucho dolor lo dio, pero lo dio, ¿verdad? Le costó un sacrificio, pero lo dio. Y así es las cosas del Señor, ¿verdad? Por eso tenemos que bendecir a los siervos del Señor. Y a veces no le damos al Señor lo que le corresponde.
Y por eso estamos como estamos a veces, hermanos. Si Dios nos va a abrir las ventanas del cielo, ¿verdad? Y como en esta pandemia que mucha gente, ¿verdad? Dice, no tenemos y vamos a quedar sin comida. Y ahora que pasa esto, ¿cómo va a quedar el país? ¿Y cómo vamos a estar sin trabajo, sin dinero? ¿No han oído así a la gente? Así no vamos a tener. Pero Dios dice que la tinaja de harina no va a escasear, ¿verdad? Ni el aceite. Pero aquellos que le aman, que le obedecen, no, esto no es para cualquiera. Esto es para aquellos de veras que están obedeciendo al Señor. Porque si tú eres hijo, el Señor te va a bendecir, pero el hijo tiene que obedecer. Así es que hay que bendecir a los siervos del Señor, a aquellos verdaderos siervos, no con manipulación, ¿verdad? Porque a Dios no le gusta la manipulación. Ah, pues dame tu carro porque Dios me dijo que el siervo. No, tranquilízate, que Dios me lo diga a mí, porque Dios te lo puede decir a ti, que Dios me diga a mí que te dé, ¿verdad? Pero a veces Dios nos habla y no lo hacemos. Entonces, tenemos que aprender, ¿verdad? Que este hombre Elías, un hombre que él decía, 3 años no va a llover y no llovía. O sea, era de palabra, la palabra era de parte del Eterno, de Dios. Y esta mujer, ¿verdad? Se despojó de lo poquito, porque era poco lo que ella tenía, no era nada, pero Dios de la nada hace algo. Y eso es lo que debemos de aprender en esto, que Dios de la nada, de la cosa insignificante que te está pidiendo, Dios puede hacer muchas cosas para bendecirte, ¿verdad? Así es que no cerremos nuestras puertas, no cerremos lo que es para el siervo de Dios, no nos tomemos lo que le pertenece a los siervos del Señor. Si Dios te dice, bendice a este siervo. Yo tuve una mamá que vendía pollo y cuando llegaban los pastores, ella les decía, mira, aquí está un pollito para usted, y los bendecía, siempre les daba algo de lo que ella tenía y Dios la bendijo. Entonces, hermanos, a veces no tenemos mucho, pero Dios te está diciendo, dale esto a este siervo de Dios. Y dicen, ay, no, si apenas tengo para mí, ¿qué le voy a dar? ¿No? Pues te pierdes muchas bendiciones. Y aquí estamos aprendiendo que le estaba pidiendo, ¿verdad? Una tortita, hazme una tortita a mí y luego hazte una para ti y tu hijo, ¿verdad? Pero a veces el egoísmo, no sembramos y pues cómo queremos recibir si no sembramos. O sea, es ilógico que tú quieras tener, que quieras que te bendiga el Señor, pero tú no siembras. O sea, nunca va a pasar. Así es que tenemos que aprender la siembra y la ciega, ¿verdad? Así es que aprendamos a despojarnos de lo que es para los siervos del Señor y aprendamos también a que si Dios te está diciendo, bendice a este siervo, hazlo, ¿verdad? Que Dios nos ha hablado a muchos de nosotros, Dios nos ha dicho, pero cerramos nuestras manos para los siervos del Señor. Así es que bueno, le dejo este lugar a nuestra hermana Yamilet, que ella tiene mucho que decirnos también acerca de la obediencia, acerca de, aquí estamos, de obedecer y servir a Dios. Hola, hola, buenas noches, gusto de estar con ustedes, las extrañé hace 8 días, pero bueno, es un placer compartir esta palabra. Yo creo que cada vez que nos adentramos y nos damos el tiempo de compartirles cada 8 días y ver que cada mujer, que cada personaje en la Biblia tiene un propósito de Dios, es increíble, ¿verdad? Y nos compartía, por ejemplo, esta Lidia, ¿no? De la historia, de lo que pasó, ¿no? Y yo concuerdo mucho con lo que dice Fanny, con lo que dice esta Fanny, concuerdo mucho de que hay cosas que se nos olvida, responsabilidades a la iglesia. La iglesia tiene una responsabilidad, ¿verdad? Pero bueno, vemos que esta mujer fue una viuda, ¿verdad? Esta ciudad a la que llega Elías no era una ciudad hebrea, no era una ciudad donde realmente el evangelio fuera predicado o fueran todos judíos, ¿verdad? No era una ciudad judía y sin embargo Dios, al menos pensado, va a utilizar. Y Dios tenía puestos los ojos en esta mujer de Sarepta, ¿verdad?
esta fue una gran prueba de fe que ella atravesó. ¿Cuántas de nosotras, yo creo que la mayoría, conozcan de Dios, no conozcan de Dios, han atravesado una gran prueba de fe? A veces las pruebas de fe no son fáciles, ¿verdad? A esta mujer se le pusieron unas situaciones bien difíciles. Yo siempre que leo una historia o la veo, a veces quiero ponerme en ese lugar, ¿verdad? Digo, ¿yo qué hubiera hecho, no? Si ya había perdido a su esposo, ¿sí? Y Dios sabía que más adelante iba a perder a su hijo. O sea, de verdad que son cosas tremendas que ahorita con esta pandemia, con esta situación del COVID-19, ¿cuánta gente ha perdido familia tan cercana? Así a veces de dos en dos, ¿verdad? Y sienten desfallecer, y sienten morirse, y sienten que no van a poder más con este dolor. Quiero decirles que no son los únicos, que hay mucha gente que ha atravesado por ese dolor, y uno de esos fue la mujer viuda, ¿verdad? Una mujer que Dios tenía puestos sus ojos en ella porque era algo especial. Cada uno de nosotros somos algo especial delante de Dios, pero a veces no lo creemos. O sea, no es que Dios no quiera derramarse en nuestra vida, incluso se ha derramado. Yo quiero decirles que a lo mejor muchos han dicho, yo nunca he visto la mano de Dios. Claro que la has visto. Claro que Dios se ha derramado sobre tu vida, pero no ha habido alguien que te lo explique, no te has sentado a ver qué situación Dios te ha sacado adelante, ¿verdad? Porque a veces muchos queremos que Dios baje y nos diga las cosas. No, pues no. Dice que nadie le ha visto, ¿verdad? Entonces, pero de alguna u otra manera ha utilizado al vecino, ha utilizado a la vecina, ha utilizado al amiguito para que Dios se manifieste sobre tu vida. Entonces, la viuda era una mujer especial, era una mujer que a pesar de sus circunstancias, confiaba en Dios, ¿sí? Era una mujer que no tenía alimento, que sabía que iba a morir, pero cuando escuchó la voz del profeta Elías y esas palabras, yo me imagino al momento de escucharlo, qué manera ha de haber impactado su vida. ¿Y sabe qué sostuvo a esta mujer? ¿Por qué confió? Ya lo han repetido todas las que hemos compartido ahorita, pero hay un secreto aquí, hay una promesa escrita en esta historia que a la mujer le hizo confiar, ¿verdad? Porque yo me puse a pensar, a leer, ¿qué hizo primero la mujer? ¿Confió o obedeció? Pareciera que es lo mismo, ¿verdad? Pero yo veía, bueno, ¿qué hizo primero la viuda? Va entrelazado confiar y obedecer. ¿Por qué ella confió? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Ella dijo, va, te voy a dar, te voy a compartir. No, lo poquito que tengo, va, te voy a dar. Porque hay una promesa en esta historia que le dijo que no cesará el harina y el aceite. Wow, qué tremendo. ¿Cuántas veces hemos oído a través del amigo, de la amiga, de si vamos a la iglesia, pues del pastor, de la hermanita que está ahí? Confía, Dios está contigo. Ay, no, yo cómo voy a confiar en esta situación, siento que voy a desfallecer, ¿verdad? Pero esta mujer no dudó, a pesar de sus circunstancias, había algo en su interior que la hizo confiar. A pesar de que en el lugar donde ella vivía, de hecho no nos da su nombre, es de Sarepta porque así se llamaba la ciudad, ¿verdad? El evangelio no era tan predicado tan fácilmente, ¿no? Pero yo me imagino que ella había oído de un Dios por allá lejano que hacía milagros, que se manifestaba en la gente, que él quería manifestarse, que le había placido. Y ella sabía que al oír este profeta, ella sabía, estaba convencida que era un hombre de Dios, ¿sí? Y que lo que hablaba de su boca no era cualquier cosa. Entonces, ella confió en la promesa de Dios. Ella dijo, va, te voy a compartir, va, a pesar de que no tengo, de lo poquito te voy a dar. ¿Pero por qué confió? Porque le dijo, este aceite y esta harina no va a cesar. Realmente vemos hoy en nuestro día de hoy, en nuestra actualidad, en el 2020, cuántas situaciones, cuántas familias, cuánta gente está viviendo esta situación tan difícil, ¿sí? Económicamente, no hay trabajo, la harina a lo mejor está escaseando, tu despensa cada vez a lo mejor la ves más vacía, ¿verdad? A lo mejor tú ves que cada vez hay menos cosas y tus hijos tienen necesidad. Y quiero decirte que hay promesas
escritas en la palabra de Dios, lo que nos decía Lili, es leer la palabra de Dios. Hay secretos de ahí, hay cosas para nuestra vida que el día de hoy las podemos utilizar, son actuales. La palabra de Dios, no, yo lo he compartido, no son historias sacadas así de la mente de alguien, ¿no? Como muchas películas que vemos, ¿no? No, esto que está en la Biblia son cosas, son sucesos que pasaron y que el día de hoy son vivenciales, que muchos de los que hemos pasado una situación económica, de los muchos que hemos pasado alguna situación de pérdida, hemos visto el consuelo de Dios, hemos visto su mano poderosa en nuestras vidas, ¿verdad? La mujer viuda tenía ciertas características. Una, era una mujer joven. ¿Por qué decimos que era una mujer joven? Porque si vamos al contexto, muchas de ellas en esa cultura se embarazaban jóvenes, ¿verdad? Y su hijo también era pequeño, o sea, que nos daba como que una noción de que esta era una mujer pues joven, con fuerza, con energía, pero ¿qué la llevó a vivir esta situación que ella vivía depresiva? Ella vivía en una incertidumbre de, pues ya, se acabó mi vida, era una mujer de condición pobre, una condición de ¿cómo se llama? Económicamente, pues no tenía de dónde tomarse de la mano. A lo mejor muchos decimos, es que era joven y podía ir a trabajar. No, acordémonos que la historia nos marca que había una situación de crisis en ese lugar, en esa nación, casualidad de lo que estamos viviendo hoy, situación de crisis, situación de buscar de Dios. Yo al leer un poco la historia, veía que nos refiere un poquito de la viuda de Sarepta en Lucas 4, 25 y 26. Y dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, o sea que no era la única viuda en esa ciudad, o sea que había muchísimas viudas. Pero dice, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo una gran hambre. ¿Ustedes creen que esta mujer no tenía la fuerza, las condiciones para ir a buscar otra condición económica para poder sustentar a su hijo? Claro, pero esa fue una crisis terrible, terrible sobre esos lugares, ¿no? Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Dios sabía que esa mujer le iba a recibir a pesar de sus circunstancias, a pesar de su aflicción. Y esa es la misión que tenemos la iglesia el día de hoy, que no se nos olvide, los que están viéndonos y los que conocen un poco de Dios, nosotros tenemos una función en esta tierra, compartirles a la gente que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que nos ayude en los momentos más difíciles, que aunque estés deprimida, aunque estés en la situación más vulnerable, en la situación más necesitada como esta viuda, que más adelante narra cómo perdió a su hijo, ¿verdad? Por unos momentos, por unas horas, ¿verdad? Pero vio la mano poderosa. A lo mejor esa persona que tú perdiste no va a regresar, pero Dios te va a dar las armas, Dios te va a dar el consuelo que tú necesitas para salir adelante. Y esta mujer pues recibió a recompensa del acto que hizo con Elías, ella recibió esa recompensa, pero ¿qué hizo esta viuda? Obedeció. Muchos de nosotros a veces tenemos que dar ese paso, tenemos que caminar, tenemos que pasar ese obstáculo, ¿verdad? De obedecer. A veces hay cosas que nos limitan, ¿no? Yo decía, bueno, porque a veces al ser humano, en cualquier ámbito, ya sea laboral, ya sea los niños en la casa, nos cuesta tanto trabajo obedecer, porque aquí hay áreas que tenemos que ir sanando, hay cosas que tenemos que ir entregándolas a Dios para que nosotros podamos tener ese acto de obediencia, ¿verdad? Decía algo Fanny, ¿no? Del diezmo. Yo muy pocas veces en la iglesia que llevamos hablamos de estos temas, ¿no? Porque realmente, pues, cada quien sabe sus responsabilidades, ¿no? Pero algo que se le ha olvidado a la iglesia en estos tiempos de necesidad, cuando las iglesias ya se abrieron, una es congregarse. Decían las estadísticas, he oído estadísticas que ya ahora, por ejemplo, que se abrieron ciertos lugares y entre ellas ciertas iglesias de que ya está el semáforo, que ya se puede estar, la gente no está asistiendo. O sea, la gente tiene una frialdad hacia las cosas de Dios. Y a mí como persona sí me, pues, ¿cómo le sí me preocupa, ¿no? Digo,
pues si en estos momentos de necesidad no le buscamos a Dios, no sé qué queremos vivir, no sé qué más necesita pasar en la humanidad, ¿no? Para no buscar de Dios. Y otra responsabilidad en la iglesia, sí, yo estoy de acuerdo, no es el diezmo, ¿no? Es el diezmo, no es que nosotros dependamos de eso, ¿no? Pero hay un acto de obediencia en este texto, ¿no? En esta historia, ¿no? Entonces, pues tenemos que caminar a veces hacia adelante, ¿no? A pesar de las circunstancias, esta mujer parecía que todo lo había perdido, parecía que no había esperanza, se iba a dejar morir y dijo, bueno, yo aquí ya no tengo más que hacer. Pero bueno, sin embargo, llegó una persona a su rescate que había preparado tanto el corazón de la viuda como el corazón de Elías para que se cumpliera la promesa de Dios, para que se cumpliera el propósito de Dios. Y veo que me acordaba de un texto bíblico que está en Hebreos 3:15 que dice, cuando oigas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. A esta mujer le hablaron a través de Elías y le dijo, dame, compárteme, porque hay recompensa, porque algo va a suceder, ¿no? Y a veces, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros y no hacemos caso? ¿Cuántas veces alguien te ha hablado de Dios y cierras tu corazón y dices, ay, no, yo no quiero ser aleluyo, yo no quiero, no sé, tantos conceptos en los que nos han tachado, ¿verdad? Pero es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de acercarnos a Él, confiar en Él y agarrarnos de sus promesas. Y agarrarnos de sus promesas vamos a empezar a obedecer. Esta mujer tenía una disposición a la obediencia tremenda. ¡Wow! Muchas de nosotras de mujeres necesitamos esta disposición hacia la obediencia, ¿verdad? Muchas de nosotras hacia nuestros esposos, ¿verdad? Hacia un líder. Hay veces que yo sé que la mujer pues ha sobresalido en muchas cosas, ¿verdad? Y se ha cambiado el concepto, ¿no? De feminista y han hecho muchas cosas. Por ejemplo, acá en la Ciudad de México ha habido actos terribles de mujeres, ¿no? Yo los veo en las noticias y digo, o sea, sí, qué bueno que quieran manifestarse, qué bueno que quieran ejercer sus derechos, pero el violentar, el ir a abrir locales, el agredir a quien esté ahí, o sea, eso no nos habla de ser feminista, ¿no? O de ejercer mi derecho, ¿no? Se está cambiando este concepto y se está cayendo en la anarquía, ¿verdad? No en la obediencia. Entonces, ahí debemos de tener cuidado, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación. Dios tiene algo hermoso para cada uno de nosotros, el confiar y obedecer, ¿verdad? Gracias y le damos paso a nuestra siguiente amiga. Bendiciones. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? La obediencia trae bendición. Siempre el ser obedientes nos va a traer bendición y dice que las bendiciones del Señor nos alcanzarán, pero la desobediencia siempre nos va a traer lo contrario, ¿verdad? Siempre nos va a traer el no tener, el estar mal, estar enfermos, estar depresivos, estar angustiados. Por eso tenemos que aprender acerca de darle el lugar primero a Dios, ¿verdad? Que dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces ahí nos enseña que Dios lleva siempre el primer lugar. Y si de veras amamos a Dios, dice que el que ama a Dios guarda sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, amar no significa solo en palabras, sino en hechos, ¿verdad? Los hechos que tú haces, la obediencia que tú le tienes a Dios, ahí sí Dios diría, me está amando. Entonces tenemos que aprender mucho acerca de esta viuda, ¿verdad? Acerca de que ella aprendió obediencia en medio de la necesidad. Vamos a dejar el lugar a nuestra hermana, a nuestra amiga Silvia, ¿verdad? Ella tiene una palabra que decirles, una palabra de bendición y le damos el lugar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad está siendo muy interesante este tema. Nos abre a todas un panorama acerca de lo que es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios y qué es lo que hace a favor de sus siervos, porque esto lo hizo a favor de Elías, de lo que estaba sucediendo.
Y mire que sin embargo, esta mujer viuda fue bendecida también y fue grandemente bendecida. Yo quiero decirte qué nos enseña esta historia de la Biblia. ¿Qué nos enseña? ¿Qué te enseña a ti? ¿Qué me enseña a mí? Y yo quiero rescatar lo siguiente. De todo lo que nuestras amigas dijeron, yo quiero rescatar esto. Que Él hace lo que le place. Él trabaja como Él quiere. Estaban comentando que Elías, él predijo una sequía y eso le afectó también a él. Por lo tanto, él también se estaba muriendo de hambre. Y lo que él hizo es que escuchó la voz de Dios y Dios lo llevó a un lugar. Y fíjese, el milagro era para Elías, pero también esta familia resultó beneficiada. Entonces, también otra de las cosas que yo puedo rescatar es que él tiene un propósito cuando manda a alguien a que haga algo. Elías tuvo una orden y nos lo dice el versículo 9. Dios le da una orden y le dice, levántate, ¿verdad? No le dijo, mira, Elías, quieres, tú puedes, hoy tienes deseos, hoy quieres hacerlo. No, fue una orden. Yo así lo veo, como una orden. Levántate, vete a Sarepta de Sidón. Y mira lo que dice la palabra Sarepta. ¿Qué significa Sarepta? No sé si lo mencionaron, pero quiero repetirlo. Sarepta significa refinamiento. Wow. Muchos de nosotros hemos pasado un refinamiento. ¿Qué significa esto? Es el taller es un taller. Ese lugar era un taller. Dios estaba preparando a esta mujer, Dios también estaba preparando a Elías. Y dice que también es fundir, y esto se refiere a joyero, ¿verdad? Dios muchas veces nos tiene que pasar por las pruebas pueden ser por fuego, por agua, pero Dios nos va refinando, y esto lo hizo en la vida de Elías y lo hizo en la vida de la viuda. Entonces, imagínate Dios que no puede hacer en nosotros. Dios puede hacer muchas cosas. Y yo quiero decirte que quiero ahondar en lo que nuestra amiga Fanny estaba comentando. Si Dios te pide dar algo a un siervo de Dios, dáselo, porque Dios lo pone en tu corazón. No nace de una emoción, no nace de un sentimiento. A mí en lo personal, a mí me ha tocado bendecir. A mí me toca, me gusta, porque yo veo que cuando yo paso un momento difícil, yo veo la mano de Dios sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mi familia. Por eso cuando alguien dice que podemos dar esto, yo soy una de las primeras, porque he visto la mano de Dios sobre mi vida y Él no nos deja, porque para esto es una ofrenda. Y cada vez que yo estoy pasando una situación, voy con Dios y le digo, Padre, acuérdate de mis ofrendas. Y yo creo que Dios dice, a ver, voy a revisar. Y Dios dice, cierto, aquí tienes estas, yo te voy a recompensar. Así lo veo yo, ¿verdad? Entonces, no se te olvide, puede ser financieramente que tú quieras servir, le puedas dar a un siervo, puede ser que tú des ropa, puede ser que des unos zapatos, no sé, lo que Dios haya puesto en tu corazón. Otra cosa que yo rescato es que siempre Dios va a proveer. Siempre proveerá, no importa cuán difícil sea nuestra situación. Dios sabe qué situaciones estamos pasando. Y quiero darte un testimonio. Yo recuerdo ahora que estaban ustedes hablando y se estaba rescatando. Yo recuerdo un día que de verdad no teníamos qué comer. Lo confieso y todos lo hemos pasado. Yo no tenía nada que comer. Mis hijos eran pequeños. Y yo les dije, vénganse hijos. Queremos ver la mano de Dios, doblemos rodillas. Nos fuimos a la recámara, doblamos nuestras rodillas y yo les dije, vamos a orar. Si Dios no provee, qué buen momento para que nosotros ayunemos. Y qué buen momento también es para que nosotros veamos la mano de Dios. Yo les enseñé 2 propósitos y no sé si mi hijo lo recuerden todavía, pero yo creo que sí, porque tengo muchos testimonios y aquí me pudiese yo pasar. Pero recuerdo, hermanas, que estábamos orando y alguien tocó a la puerta y ese día nos invitaron a comer. Y miren, hermanas, comimos hasta postre nos dieron, vaya. Fue algo donde la mano de Dios vimos, o sea, no hay situación tan difícil que Dios no pueda resolver.
Él es el Dios de lo posible. Si mi situación es imposible, tengo un Dios de lo posible. Amén. Dice aquí, y otro rapidito. Un día en nuestra reunión de célula, todos estaban aportando para algo. Yo no tenía nada tampoco. Recuerdo que no tenía yo nada, pero por fe, por eso haya acrecentado mi fe Dios. Decían, alguien que nos pueda poner un pastel. Y yo, un pastel, pues dije, yo lo pongo. Y yo entre mí, yo solita me decía, ¿cómo vas a poner algo si no tienes? ¿No? Y yo me contestaba y yo me decía, pero dije, no importa, yo vendería algo con tal de que yo pudiese proveer. Dios sabe que es para algo bueno, porque hay quienes venden algo para algo incorrecto, pero yo lo estaba haciendo para bendecir a mis hermanos. Y saben, no tuve que hacerlo. Dios proveyó para que yo pudiese compartir. A lo mejor puede ser tu caso y tú también puedes probar a Dios en esto, ¿verdad? Dice que Él puede crear algo de la nada. Dice que había un puñado de harina y un poquito de aceite, o sea, casi nada, porque era para 2 personas. Y yo creo que ni para eso alcanzaba, la mamá iba a hacer ahí algo, como siempre, ¿verdad? Las mamás hacemos que comemos y les damos a nuestros hijos, pero Dios puede hacer algo de la nada. Otra cosa, que Él puede hacer el milagro que Él quiera y como lo quiera. Aquí lo vimos. Dios hizo un milagro como Él quiso y donde Él quiso y como Él lo quiso hacer. Nuestro Dios es creativo. Nuestro Dios no es como nosotros pensamos. Nuestra mente es muy limitada. Nuestro Dios es grande. Y lo que Dios hace es hermoso. ¿Y sabes qué? Nos deja con la boca abierta. Él es tan creativo y puede hacer lo que Él guste. Otro puntito es que no debemos extrañarnos de la solución a nuestro problema. Hermanos, muchas veces se nos hace tan fácil cuando Dios obra en nuestras vidas. Dios lo hizo y lo dejamos pasar, ¿sabes? Sorpréndete cuando tú veas la mano de Dios. Cada día que veas la mano de Dios, gózate, sorpréndete, agradécele. No permitas que eso sea como una rutina. Es más, el día de hoy fue un milagro en nuestras vidas. Él lo hizo como quiso, nos permitió vivir. Así que gózate. Ese es un milagro tan pequeñito que a muchos, se le hace tan común. Pues mañana voy a vivir. No. Hoy tenemos la vida, mañana no lo sabemos. Así que esto no lo debes olvidar, que no nos extrañe siempre como Él soluciona nuestros problemas. Otro, que Él tiene el control de todo. Siempre Él va a tener el control de todo, no nosotros, Él. Y nunca le ordenemos a Dios como queremos nosotros que lo haga. Él tiene la mejor forma y la mejor solución. Otra de las cosas es que Él siempre cumple. ¡Wow! Nuestro Dios, no tenemos que decirle, y si lo haces, yo te hago esto. No, Él lo va a cumplir porque esa es su promesa. Él dice que como que las flores visten así y son menos que nosotros, y nosotros vamos a tener que vestir. Si le da de comer a las aves, no trabajan. ¿Por qué no lo va a hacer con nosotros? Pero a veces se nos olvida. Se nos olvida qué posición nosotros tenemos. Y hablo como hijos. Aquellos a quienes ya les recibimos en el corazón, porque ahorita le voy a hablar a quienes nos están escuchando y que dicen, yo quiero tomar decisiones. Y el último quiero compartirte que dice que nuestro milagro está garantizado toda vez que le seamos obedientes. También lo mencionaron. ¿Quieres un trabajo garantizado o un milagro garantizado de parte de nuestro Dios? Entonces, sírvele, búscalo, obedécelo y Dios lo va a hacer. ¿Sale? Yo recuerdo allá en Orizaba fuimos a un congreso, apenas no tiene mucho, llegó una pastora de fuera y Dios puso en mi corazón darle una siembra financiera. Tomé de mi cartera y le dije, pastora, esto quiero sembrarlo por la palabra que usted acaba de derramar sobre mi vida. No vi si alguien más lo hizo, pero Dios lo puso en mi vida, yo le sembré. ¿Sabes? A veces nosotros queremos que suceda algo, pero no queremos obedecer. No queremos hacer algo más allá que Dios nos está pidiendo. Y tú sabes a qué me refiero, porque la voz de Dios tú la has escuchado. Hay quienes me dicen, pastora, por favor, reciba esto. Dios me habló y yo se lo quiero dar.
A veces yo me siento mal porque yo también recibo bendiciones. Y yo digo, no tiene que molestarse, no, por favor, no tiene que darme nada. Pero sé que cuando yo voy a recibir una bendición, yo no soy la más bendecida, es la persona que lo está haciendo porque ella está obedeciendo a Dios. Y eso es hermoso. Esto es lo que yo quiero compartirte. Pero mira, tú que estás del otro lado de la pantalla y estás escuchando esto y tú dices, ¿sabes? Yo quiero cambiar mi vida. Siento que Dios me está hablando. Yo quiero decirte que tú necesitas, ¿verdad? Conocer. Tú necesitas empezar a vivir una nueva vida que solamente Cristo te la puede dar a través de su Espíritu Santo. Yo quiero invitarte a que esta noche tú tomes la decisión de recibirle en tu corazón, que tú abras tu corazón, porque nosotros no hay otra forma donde Dios pueda obrar, donde Dios podamos ver lo real en nuestras vidas, haciéndolo solo nuestro Señor y nuestro Salvador. Y sabes, esto lo podemos hacer a través de una oración, pero yo no quiero con esto que signifique que yo quiero cambiarte de una iglesia o que yo quiero cambiarte de una religión. No, esto significa que tú quieres tomar la decisión de ser un hijo o una hija de Dios. Eso es lo que cambia nuestra vida completamente. Así que yo te invito, y amigas, a que ustedes me acompañen, a que hagamos esta oración. Así que cierra tus ojitos y repite conmigo si tú quieres hacer esta oración, con voz audible, que se escuche, no importa quién esté junto de ti. Padre, en esta noche te doy gracias por la palabra. Señor Jesús, en este momento, yo te recibo en mi corazón como mi único y mi suficiente Salvador. Creo que tú, Señor, eres Dios y que moriste en la cruz para perdonar todos mis pecados, Señor. Reconozco que te he fallado. Reconozco, Señor, que soy pecadora. Y reconozco también y creo que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, de todo lo malo que yo he hecho. Y en este momento, mi Dios, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias por enviar a tu Hijo a morir en esa cruz en mi lugar. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste una oración, créeme que tú has nacido de nuevo. Tú eres una nueva criatura, lo dice la palabra. Y por lo tanto, yo te recomiendo que tú asistas y busques un lugar donde se hable de la Biblia, donde canten alabanzas a nuestro Dios, donde se lea la palabra. Y quiero decirte que ahora eres tú una hija y un hijo de Dios. Dios te bendiga y muchas gracias por escucharme. Continuamos, Fanny. Amén. Gracias, Silvia. Y qué buena palabra, ¿verdad? Que estamos escuchando. Creo que todos estamos aprendiendo y queremos ser obedientes, ¿verdad? Al Señor. Queremos que, como dijo un hermano, si ustedes quieren seguir siendo pobres, está bien, pero si queremos ser bendecidos, tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Y como dice la palabra, diga el pobre rico soy. Dios quiere bendecirnos, pero quiere que seamos obedientes. Y esta es una hermosa enseñanza que el pueblo de Dios todos necesitamos aprender. Y bueno, ¿alguien quisiera decir algo? Calle, hable ahora o calle para siempre. Pues simplemente yo les saludo desde Tehuacán, Puebla. Es un placer estar cada 8 días con ustedes aprendiendo la palabra de Dios. Y créanme que les amamos. Dios les bendiga. Quiero saludar por ahí. Andaba mi primo Miguel, andaba mi hija Karen, está Vicky Martínez, también Julie Martínez nos están mirando. Yo quiero enviarles saludos a todas ellas, hermanitas hermosas, las amo mucho. Y a cada uno de los que nos miran también. Un abracito desde Tehuacán, Puebla. También desde aquí, desde Potrerillo, Iztac, les mando un abrazo
y también muchas bendiciones, y pues nos da gusto seguir aquí cada domingo esperándolas a que estén entre nosotras, y también que estén compartiendo esta misma palabra con nosotros, disfrutarla y también pues que sea de bendición para sus vidas, y eso es lo que es nuestro deseo. Y pues pedimos en nuestras oraciones por todas ustedes que se conectan, que a lo mejor no son conocidas de cada una, pero pedimos que Dios bendiga sus vidas, y que pues les animamos a que se sigan conectando con nosotras para que sigamos creciendo en la palabra de Dios, sigamos conociendo. Y ya como les decía nuestra amiga Silvia, que esto es, pues no es religión, sino una comunión con Dios. Conoce a Dios, conoce quién es y quién es el que te ama, y quién es el que también te va a proveer y ver toda esta situación en este tiempo difícil. Te bendigo en el nombre del Señor. Amén. Un saludo desde el Estado de México. Es un placer compartirles esta palabra. Y como decía, no, la idea no es hablarles del diezmo, esta no es la idea, ¿no? Realmente pues salió porque conocemos un poquito de esto, pero la idea es que si tú tienes necesidad económica, si tú has pasado, si tú estás viviendo momentos de necesidad, no tienes trabajo, has perdido un familiar, Dios te puede ayudar. Dios puede traer consuelo sobre tu vida, y hay promesas aquí escritas en la palabra de Dios que nos han ayudado a nosotras, que te pueden ayudar a ti para que tu duelo, para que tu pérdida, para la situación económica que estés pasando, Dios se manifieste, ¿verdad? Porque Él es bueno, Él escucha a cada uno de nosotros y tiene cuidado de la humanidad. Gracias y bendiciones. Quisiera yo hablar algunas otras cosas que me preocuparon, la verdad, porque yo oía a mis hermanas que hablan de, pues, de lo que estamos viendo, de la gente que no tiene trabajo, o de aquellos que por alguna cosa su trabajo fue detenido. Y yo me acordaba de la historia de Elías, que a causa de este hombre acá, el rey Acán, que se casó con Jezabel, a causa de la idolatría, parece como si se viera ese dicho que dice, pagan justos por pecadores, y tenemos que ver qué estaba haciendo ese rey que llevó al pueblo, a todo Israel. Dice que el pueblo se fue tras los Baales, se fue tras la idolatría, y a causa de eso vino la sequía, vino la palabra que Elías habló. Entonces tenemos que mirar en nosotros, en nuestra vida. A veces tenemos que observar y pedirle a Dios que cada uno de nosotros nos examinemos y pidamos a Dios perdón, como es ese canto, sana nuestra tierra, sánanos, imploramos tu perdón, y pedirle perdón a Dios, cada uno de nosotros, los que hablamos, los que nos oyen, unirnos un clamor para que no nos vayamos tras las cosas vanas, sino que busquemos al Dios vivo, y que Él nos sustentará, como dice, si oyeres atentamente la voz de tu Dios. Entonces, Él nos pide una condición, necesitamos volvernos al Dios vivo. Recuerden que en la historia de Elías hubo un confrontamiento entre los profetas de Baal y Elías, y les dijo, vamos a poner un animalito que descienda fuego del cielo, y el Dios que haga descender fuego del cielo, ese será Dios. Elías les decía, si ustedes tienen doble corazón, quieren seguir a los Baales, quieren estar con Dios, entonces decídanse. Entonces, cuando están clamando, los sacerdotes de Baal, dice que se sajaban la piel y que gritaban, y Elías, él la primera vez que vemos que se burla y dice, pues grite más fuerte porque a lo mejor se durmió sus dioses,
o a lo mejor se fue al baño. Y cuando él oró, cuando él, Dios demuestra que tú eres nuestro Dios, él envió el fuego del cielo y quemó el holocausto, quemó la ofrenda que habían puesto, y aunque estaba bien mojado todo ahí, hasta una zanja hicieron, lo mojaron todo, descendió el fuego, consumió la ofrenda, y el pueblo empezó a gritar: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, y ellos volvieron a Dios. Entonces necesitamos volvernos a Dios y saber que esta sequía fue a causa de un pecado grave que cometió el principal que estaba ahí. A veces nuestros gobernantes, a causa de no conocer de Dios, pues ellos hacen cosas que a Dios no le agrada, cometen injusticias, que Dios los ayude a gobernar, que Dios los ayude a que todo el gobierno lo van a hacer bien si se toman de la mano de Dios, pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que pedir a Dios perdón. Como dice ese canto, perdona mi ciudad, perdona los pecados que se hicieron en el pasado, perdona la idolatría y que perdone todo también, como decían las hermanas, la falta de ofrendar, la falta de recordar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y también a los siervos de Dios, y que clamemos por perdón. Todos tenemos el compromiso, pues queremos que no nos falte nada, porque Dios promete que no nos va a faltar nada, pero también quiere que cumplamos sus mandamientos, sus ordenanzas. Y quiero mandarles un saludo a todos. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Pues hemos aprendido demasiado, y recuerda que si tú eres hijo de Dios, Dios va a mandar a los cuervos a que te alimenten. Dios puede mandar a la gente que aún no conoce del Señor, a la gente que dices, ay, ¿que me va a bendecir? Dios puede mandar a quien sea para bendecirte, porque si tú eres hijo, no te vas a quedar sin provisión, aún en medio de la escasez, aún en medio de la situación de esta pandemia, aún en medio de que se digan cosas malas. Nosotros, si somos hijos del Señor y Él es nuestro Padre, Él nos va a sustentar. Así es que nos despedimos, amigos. Qué bueno que nos acompañaron, amigas, también. No queremos terminar, creo que estamos llenos de palabra, ¿verdad? Queremos decir tanto, queremos hasta convencernos a nosotras mismas de lo que estamos diciendo todas, y queremos decir y decir y decir, porque creemos que esto nos va a bendecir a todas, porque nosotros también aprendemos, Dios quiere enseñarnos a nosotras muchas cosas también. Y bueno, nos despedimos. Gracias a Dios por nuestra hermana Silvia, Lidia, Lili, Yamilet, que están aquí cada domingo con mucho entusiasmo, con mucho amor, hoy, hablando de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, shalom, o como quieran ustedes decir, adiós, bye, goodbye. Bye. ¿A dónde aquí?